Porque una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el monitoreo a la operatividad y eficacia de la Fiscalía General de la República 2024. Comenzamos. Gracias por acompañarnos a la presentación del cuarto informe sobre operatividad y eficacia de la Fiscalía General de la República 2024, elaborado por el Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana. En primer lugar, es importante destacar que la relevancia del monitoreo se basa en tres principales elementos, siendo el primero de estos los resultados obtenidos por la Fiscalía General de la República en relación con la investigación y persecución del delito con base en dos variables. La primera de estas muestra el grado de la efectividad de la Fiscalía General de la República en atención a los casos iniciados, los casos que fueron judicializados, es decir, que se presentaron a los diferentes tribunales de la República, y las sentencias condenatorias obtenidas por la Fiscalía. El segundo elemento que hace que este monitoreo sea importante consiste en la capacidad de respuesta institucional. En este elemento se muestra si la Fiscalía General de la República ha tenido la capacidad de respuesta adecuada frente a la carga laboral que se presenta por parte de la ciudadanía cuando acude a la institución para los diferentes servicios que brinda, siempre en relación con la investigación del delito. Además, en este elemento también se analiza si el personal operativo, entendido como las personas que tienen actividades directamente relacionadas a la investigación y persecución del delito, fue proporcional a la demanda de servicios que obtuvo la Fiscalía, mostrando también si la carga laboral de cada fiscal auxiliar fue oportuno frente a esta demanda de servicios. Finalmente, el monitoreo es importante también porque muestra cómo se encuentra la Fiscalía General de la República en términos de transparencia. Para ello, se evidencia el nivel de cumplimiento por parte de la Fiscalía en cuanto a la obligación que tiene de proporcionar información cuando se le es requerida a partir del procedimiento de acceso a la información que establece la ley. Y por otro lado, también se muestran los principales datos de información oficiosa que la Fiscalía debería de publicar en su portal de transparencia y que no lo está realizando. Dicho esto, iniciamos entonces con los resultados obtenidos a partir del monitoreo. En primer lugar, nos preguntamos cuáles fueron los principales resultados que obtuvo la Fiscalía entre 2023 y 2024. Debemos aclarar que el monitoreo tomó como base la última memoria de labores publicada por la institución, y siendo esta la fuente en la cual la Fiscalía ha mostrado los datos más relevantes y generales, tenemos en primer lugar que en ese periodo 2023-2024 inició un total de 95.813 casos. Al comparar estos datos con el periodo de la memoria de labores del periodo anterior, es decir, 2022-2023, tenemos que en este último periodo la Fiscalía inició 10.349 casos más. Al analizar los datos en cuanto a los casos que la Fiscalía, una vez fueron iniciados, que ella tuvo conocimiento, ya sea por denuncia, de oficio, que una vez fueron iniciados y la Fiscalía logró presentarlos a los tribunales de la República, tenemos también que estos casos en el último periodo también aumentaron, debido a que logró judicializar 26.748 casos. Al comparar con el periodo anterior, observamos que el aumento en este último periodo fue de 3.025 casos. Lo que esto significa es que bajo el contexto del régimen de excepción, que como todos sabemos continúa vigente, en este último periodo 2023-2024 se observa un repunte de casos iniciados y la Fiscalía también logró judicializar más casos. Por otra parte, al analizar los datos o los resultados obtenidos en las sentencias condenatorias, también observamos un repunte.
debido a que obtuvo 8.344 sentencias condenatorias, lo cual significa que obtuvo 299 sentencias más respecto del periodo anterior. Pero es importante aclarar que, aunque obtuvo o la Fiscalía inició más casos y logró judicializar más casos en los tribunales y además obtuvo más sentencias condenatorias, el porcentaje de casos que la Fiscalía judicializó únicamente fue el 28%. Este porcentaje se mantuvo igual respecto del periodo anterior. Además, podemos analizar, como se muestra en la tabla, cuál fue la efectividad de la Fiscalía entre los casos judicializados y las sentencias condenatorias. Y tenemos que entre 2023 y 2024 la efectividad fue el 31%. Si comparamos con los dos periodos anteriores, lo que observamos es que en el último periodo se dio una disminución, porque en los anteriores sus porcentajes fueron 34% y 36%. En otras palabras, quiere decir que aunque inició más casos y judicializó más casos y tuvo más sentencias condenatorias, por el repunte de casos iniciados, el porcentaje de efectividad en este último periodo disminuyó. Si analizamos además la efectividad entre casos iniciados y sentencias condenatorias, observamos en la tabla que el porcentaje obtenido en el último periodo fue el 9%. Debemos señalar que nuevamente este porcentaje se mantuvo igual que en los dos periodos anteriores. En consecuencia, ante estos bajos niveles de efectividad de la Fiscalía General de la República, lo que se genera es que la impunidad directa se mantuvo en porcentajes elevados. Podemos observar que en el último periodo, 2023-2024, incluso aumentó levemente, la cual fue del 91.29%. Por lo tanto, señalamos que no se advierte de parte de la Fiscalía que haya implementado estrategias o mejoras para reducir estos elevados porcentajes de impunidad, porque se han mantenido similares respecto de periodos anteriores. El segundo elemento que se ha analizado o variable analizada en el monitoreo es la capacidad de respuesta institucional, y para ello nos preguntamos en primer lugar si la Fiscalía realizó esfuerzos para contratar más personal técnico. En primer lugar, podemos mencionar que entre 2023 y 2024 aproximadamente el total de personas que laboraron en la institución fue entre 2.554 y 2.457 empleados, dependiendo de la fuente que sea consultada, si es la Ley de Presupuesto General del Estado o la última memoria de labores de la Fiscalía. En el personal técnico debemos entender que incluye a aquellas personas, en este caso a los fiscales auxiliares, que son los que auxilian, como su palabra lo indica, al fiscal general de la República para la investigación y persecución del delito. Entre 2023 y 2024 observamos que el personal técnico fue alrededor de 1.767 empleados. Al analizar respecto del periodo anterior, se observa un aumento de 128 personas. También analizamos cuál fue el presupuesto destinado por la Fiscalía para las remuneraciones de este personal, y observamos que en 2013 se destinaron $15 millones y en 2024 se aumentó a 37 millones. La Fiscalía en su memoria de labores, al clasificar su personal, lo realiza en dos áreas, el área administrativa y el área jurídica. En esta última ha consignado la institución que entre 2023 y 2024 tuvo un total de 1.361 empleados, de las cuales 772 fueron mujeres y 589 hombres. Si comparamos estos datos con el periodo anterior, en este último periodo observamos que se redujo un total de 19 personas. Además del personal operativo,
Nos preguntamos también cuál ha sido la carga laboral de los fiscales auxiliares, que como mencionaba, son los que están directamente vinculados o responsables de la investigación y persecución del delito. Conforme a los datos publicados por la institución, tenemos que entre 2023 y 2024, como mencionaba previamente, se iniciaron 95.813 casos, con un promedio mensual de 7.984 casos y 261 casos diariamente. La Fiscalía en la memoria de labores únicamente publica este total de casos iniciados y el promedio de casos que se asignó por fiscal. Para este periodo ha indicado la Fiscalía que aproximadamente en promedio a cada fiscal se le asignaron 121 casos. Si analizamos los datos respecto del periodo anterior, 2022-2023, los datos publicados por la Fiscalía muestran que en ese periodo se tuvo 784 fiscales. En el periodo 2021-2022 fueron 721 y entre 2023 y 2024 fueron 791 fiscales. Por lo tanto, en el último periodo observamos un leve aumento de 7 fiscales. Al analizar estos datos en conjunto, lo que se observa es que cuando se realizan más esfuerzos contratando más fiscales, el promedio de casos asignados por fiscal tiende a disminuir. Y al contrario, cuando no se realiza un mayor número de contrataciones, como fue en el último periodo, el promedio de casos asignados por cada fiscal auxiliar tiende a incrementar. El tercer hallazgo importante que se muestra en el monitoreo es la transparencia de la Fiscalía General de la República. En este punto, lo que queremos destacar es que existe información oficiosa establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública que la institución no está publicando, y cuando se le requiere a través de solicitud, la Fiscalía tampoco la proporciona. En primer lugar, mostramos que la Fiscalía no ha publicado el número exacto de los fiscales auxiliares. Tampoco ha publicado información sobre los procesos de selección, contratación, nombramientos, movimientos de personal, las funciones que desempeña el personal, entre otros. Además, no ha publicado información sobre normativa interna de la institución, como proyectos, los organigramas específicos, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, entre otros. Y esta información no ha sido publicada o no la proporciona debido a que desde julio de 2022 la declaró bajo reserva. Esto refleja que la institución ha incumplido la obligación establecida en la LAIP de publicar esta información. Se solicitó a la institución en el presente año información que permitiera medir, analizar su desempeño, los resultados que hemos mostrado a partir de la memoria de labores, pero ante la solicitud de información que fue presentada, la Fiscalía respondió que parte de esa información ya había sido publicada en la memoria de labores o que era reservada y que por tal motivo no podía entregarla. Además, expresó que ciertas unidades a las cuales se les requirió la información no la tenían conforme al detalle en el cual se les requirió y que por eso no se podía proporcionar. Es importante aclarar que la información se les requirió según las unidades la tuviesen, sin mayor rigurosidad, pero la Fiscalía expresó simplemente que no se tenía conforme se les requirió. Por tanto, señalamos que por segundo año consecutivo la Fiscalía no proporcionó la información requerida porque en 2023 también se les requirió y la respuesta fue similar. De esta manera, vemos cómo se genera un obstáculo para analizar a profundidad el desempeño de la Fiscalía porque la información que debería de proporcionar o publicar no está siendo publicada. Finalmente, ¿cómo se obtuvieron los datos?
Como ya mencionaba, presentamos la solicitud de información en mayo del presente año, pero ante el hecho de no haber tenido mayor respuesta de la Fiscalía, entonces tuvimos a bien analizar la operatividad y la eficacia de la Fiscalía a partir de algunos datos que la institución ha publicado en la última memoria de labores del periodo junio 2023 a mayo de 2024, que fue publicada en el portal de transparencia de la institución. En ese sentido, también se retomaron algunos datos relevantes del monitoreo previo que se presentó en 2023 para mostrar si existe algún avance o retroceso en la institución. Que más detalles de esto pues están en el informe completo que se ha elaborado. Estos datos generales, el panorama general que se ha mostrado, nos permite compartir las siguientes conclusiones a las cuales hemos aterrizado, y es que entre 2023 y 2024, como hemos mencionado, la Fiscalía tuvo un repunte de casos iniciados y también logró judicializar un mayor número de casos respecto de 2022 y 2023. Y en las sentencias condenatorias también obtuvo más en este último periodo. Sin embargo, la efectividad de la Fiscalía no mejoró significativamente e incluso la impunidad se mantuvo prácticamente igual e incrementó levemente en el último periodo. Aunque la Fiscalía no publica el número exacto de fiscales que en ella han laborado por cada periodo o año, se calcula entre los casos iniciados y el promedio de casos asignados por fiscal que la Fiscalía pasó de tener 721 fiscales entre 2021 y 2022 a 791 fiscales entre 2023 y 2024. Como he mencionado, entre más fiscales tuvo, la carga laboral por cada fiscal disminuyó, y al contrario, cuando no se realizaron mayores contrataciones de fiscales, la carga laboral incrementó. Esta situación es posible que haya incidido junto a los casos iniciados para que la Fiscalía tuviese bajo nivel de desempeño en el último año, porque si los fiscales tienen una sobrecarga laboral, definitivamente los resultados o el tiempo que se pueda dedicar a un caso va a influir también en las posibilidades de obtener una sentencia condenatoria. Vemos también, y queremos destacar este punto, que la Fiscalía presenta un retroceso en el acceso a la información pública, pues información relevante sobre su personal, la distribución de sus oficinas a nivel nacional, la estructura específica de las unidades, la cantidad de personal que en ella labora, entre otra información relevante como el total de casos judicializados, los totales de requerimientos presentados. Estos datos, toda esta información ha sido reservada por la Fiscalía y cuando se requiere, pues tampoco es proporcionada por la misma razón. También queremos señalar que en cuanto al presupuesto de la Fiscalía, que se ha monitoreado también en otras ocasiones, a partir de 2013 hasta 2024 se observa que a partir de la Asamblea Legislativa sí hubo un cierto esfuerzo por dotar de más recursos a la Fiscalía, aunque el monto aprobado fue inferior a lo que la institución realmente necesitaba para desarrollar sus actividades. En este caso, aunque sí ha tenido un paulatino incremento presupuestario desde 2013 a 2024, observamos que esa situación no ha favorecido o no ha derivado en aumentar la efectividad en la Fiscalía, y la impunidad se ha mantenido en porcentajes que han oscilado entre el 90 y 94%, como ya señalábamos. Entonces, esta parte representa un desafío para la institución porque significa que la mayoría de los casos pues quedan impunes. Finalmente, planteamos que ante el proceso de elección del fiscal general
que asumirá funciones en enero de 2025 para el periodo que corresponde entre 2025 y 2028. Este proceso que se está desarrollando actualmente ante la Asamblea Legislativa, consideramos que este monitoreo es relevante porque ofrece un panorama general, una especie de insumos que podrían ser considerados a la hora de elegir a la persona que va a asumir como titular de la institución. Esto es como en general lo que hemos encontrado a partir del monitoreo, y sí señalamos que en el último periodo, a pesar del aumento de casos, como mencionaba, no se ve mejoras en la institución en términos de reducir la impunidad, que desde 2013-2014 se ha mantenido alrededor del 90%. Finalmente, Acción Ciudadana utiliza la herramienta del mapa de riesgo, a través del cual califica las posibles zonas o espacios proclives a cometer actos de corrupción, y en este caso, relacionado a la eficacia de la Fiscalía, señalamos o calificamos el desempeño de la Fiscalía con bandera roja, porque existen diferentes factores o elementos que generan o que se observa opacidad de parte de la institución y que probablemente o podría incidir en espacios proclives para la corrupción. En primer lugar, señalamos el bajo desempeño de la Fiscalía en el ejercicio de la acción penal. Como hemos mencionado, a pesar de que obtuvo más recursos, su efectividad, así como la impunidad directa, no han mejorado sustancialmente, y se destaca que la impunidad directa en el último periodo incluso aumentó levemente. En cuanto a la carga laboral de la Fiscalía, observamos o señalamos que probablemente sobrepasa la capacidad de la institución, y esto afecta la debida investigación del delito. No tenemos el número exacto de fiscales, pero a partir de los datos que la institución, de algunos datos que ha publicado la institución, sí se observa que los fiscales pueden tener una carga laboral desproporcional a lo que implica la investigación de un caso. También observamos baja efectividad de la Fiscalía entre los casos iniciados y las sentencias condenatorias obtenidas por cada año. Y como mencionaba, esto genera que la impunidad directa pues suele incrementar. No observamos en este sentido estrategias claras que la Fiscalía haya implementado para reducir la impunidad, porque se ha mantenido prácticamente igual desde muchos años anteriores. También debemos señalar como un punto importante, y es que un buen número de los casos que la Fiscalía logra judicializar, presentándolos a los tribunales de la República, terminan de forma anormal o anticipada del proceso. Esto quiere decir que cuando el caso inicia, avanza en las primeras etapas, pero se quedan en las primeras etapas sin llegar a sentencia condenatoria. A partir de los datos que la Fiscalía publicó, observamos que en el último periodo un buen número de casos culmina con sobreseimiento definitivo. Se refiere a casos que son archivados de forma definitiva, sin posibilidad de reabrirse, y no se conoció ni siquiera el fondo de los hechos. También ponemos como punto que nos permite calificar con bandera roja la operatividad de la Fiscalía, la situación de la transparencia, porque, como he destacado, información sobre su personal, el número exacto de los fiscales, entre otra información relevante que permitiría analizar incluso el alcance de la Fiscalía a nivel nacional, es información que ha sido reservada. Por lo tanto, se generan obstáculos para analizar cuál ha sido su verdadera capacidad de respuesta y si ha realizado o no esfuerzos para una mayor descentralización de sus servicios y que la ciudadanía pueda acceder de forma más fácil a estos. Estos son, a grosso modo, en general, los resultados obtenidos del monitoreo. Es de esta manera que damos por concluida la presentación del monitoreo, operatividad y eficacia de la Fiscalía General de la República 2024. Acción Ciudadana agradece su sintonía y le invita a visitar www.accion-ciudadana.org, en donde encontrará este y otros informes de la materia.